Texto número 2 en el capítulo primero del segundo canto en el Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srota Vyadhini Rayendra Nrinam Shanti Sahasrasha Apashanta Atmatatvam Griheshu Griham Medinam. La traducción es la siguiente. Aquellas personas que se hallan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana, oh emperador. El significado, el comentario de Prabhupada dice así. En las escrituras reveladas se dan dos denominaciones para referirse a la vida de casado. Una es grihasta y la otra es grihamedi. Los grihastas son aquellos que viven con la esposa y los hijos, pero de un modo trascendental, para así llegar a la perfecta comprensión de la verdad suprema. Los grihamedis, sin embargo, son aquellos que viven únicamente para beneficio de los familiares, ya sea en sentido extendido o centralizado, y que, por consiguiente, envidian a los demás. La palabra medi indica envidia de otros. Como los grihamedis están interesados únicamente en asuntos familiares, sin duda que sienten envidia de los demás. Así pues, un grihamedi no tiene buenas relaciones con otro grihamedi, y en forma extendida, una comunidad, sociedad o nación no tiene buenas relaciones con otra, pues el interés de cada una de ellas es egoísta. En la era de Kali, todos los casados se envidian entre sí, porque están ciegos en lo que se refiere al conocimiento acerca de la verdad suprema. Ellos tienen muchas cosas de qué oír, cosas políticas, científicas, sociales, económicas, etc. Pero, debido a un escaso acopio de conocimiento, hacen a un lado la cuestión de las principales desdichas de la vida, es decir, las desdichas del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En verdad, la vida humana está hecha para buscar una solución final al nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, pero los grihamedis, ilusionados por la naturaleza material, olvidan todo lo referente a la autorrealización. La solución final a los problemas de la vida es ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y así, tal como se afirma en la Bhagavad Gita 8:16, se eliminan las desdichas de la existencia material, que son el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El proceso de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, consiste en oír hablar del Señor Supremo y de su nombre, forma, atributos, pasatiempos, enseres y variedades. La gente necia no lo sabe. Esa gente quiere oír hablar algo acerca del nombre, la forma, etc., de todo lo temporal, y no sabe cómo utilizar en aras del bien máximo esa propensión a oír. Desencaminados como lo están, también crean algunas escrituras falsas acerca del nombre, la forma, los atributos, etc., de la verdad suprema.
Uno no debe, pues, volverse un Grihamedi para simplemente existir envidiando a los demás. Uno debe volverse un verdadero cabeza de familia, conforme a las disposiciones de las Escrituras. Fin del comentario. Mm, Ok, vemos que continúa la tesitura de el escuchar, el oír, el mismo verso. Vamos a ver, vamos a bajar un momento. El mismo verso eh, de Shukadeva Goswami, él es quien inicia su respuesta, eh, comenzando con el tema, la importancia del oír, del escuchar. Y vimos entonces cómo Prabhupada, encontramos que el comentario de Prabhupada está dividido en dos temas que son recogidos del mismo verso. Por un lado, Prabhupada entonces habla de las personas, como dice Shukadeva, aquellas personas que se hallan sumidas en lo material. Prabhupada habló de ellas, como vimos, y presentó una diferencia entre, que va a ser un tema interesante y relevante también para nosotros, vamos a hablar de ello, de esa diferencia entre una persona que lleva una vida social o que tiene una vida social con responsabilidades y un empleo y cuentas y ese tipo de cosas. Y encontramos que esa vida tiene dos divisiones, como dijo Prabhupada. Una persona que vive de esa manera, pero de modo trascendental. Y luego encontramos a una persona que vive igual, pero está sumida en lo material. Y curiosamente, si nosotros lo vemos a ambos, vamos a ver que hacen lo mismo, que van al supermercado, hacen compras, van al mercado, compran verduras, van a hacer fila en el banco, pagan sus cuentas, tienen un carro, usan el transporte público, se visten igual, en fin, tienen las mismas actividades. Y vale la pena como hoy Prabhupada lo señaló, vale la pena que aprendamos a distinguir entre aquellas personas que llevan una vida trascendental y aquellas que simplemente están sumidas en lo material. Entonces, Prabhupada, la primera parte de su comentario habló de ello. Vamos nosotros a reflexionar y a tratar de hablar un poco de eso también. Y al final, la segunda sección, Prabhupada entonces se centró en el tema de oír nuevamente. Como es una propensión, Prabhupada señaló que es una propensión a oír, es natural. También Krishna lo menciona en la Gita, que todos tenemos esa propensión a escuchar, a oír, a prestarle atención a algo, especialmente a la vida de otros, a la vida de grandes personas, prestarle atención a ya sea personas relevantes en el pasado, a personas relevantes actualmente. Tenemos la tendencia a seguir a otros y hoy por hoy lo vemos con el concepto muy popular. Hoy es muy popular y casi todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando decimos un influencer, por ejemplo, que es muy, es el concepto en sí y la forma en la que se entiende hoy por hoy ese término, esa idea de influencer, es, es un ejemplo de cómo todos tenemos la tendencia a seguir a alguien, a escuchar a alguien, escuchar la opinión de alguien, escuchar relatos y saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando con la vida de alguien. Prabhupada entonces habló de eso, de esa propensión, y nuevamente habló de la importancia del escuchar para cultivar conocimiento trascendental. Bien, entonces comenzamos aquí. Eh, Prabhupada dice, en las escrituras reveladas se dan dos denominaciones para referirse a la vida de casado. Aquí están los conceptos, el nombre técnico para quien le gusta este tipo de cosas. Grihasta y Grihamedi. Grihasta y Grihamedi. Déjenme, bueno, vamos a hablar brevemente de ellos y luego vamos a ir a la canción de Damodar. Vamos a encontrar que aparece también aquí esta palabra,
Griha. Grihasta, como dijo Prabhupada, aquellas personas que viven con la esposa y los hijos, o al contrario, aquellas personas que viven con su esposo e hijos, o en caso incluso de que no los tengan, que viven con su esposa, con su esposo, pero viven de modo trascendental. Viven de modo trascendental. O sea que la vida, el objetivo de estos grihastas no es solamente comer, dormir y ver películas y ver TikTok y ver Instagram. Posiblemente tenga, y sin duda que tengan sus momentos y sus espacios de ocio, sus espacios de recreación, sus espacios de... Sí, sin duda. Nadie puede vivir sin ellos, ¿no? Krishna, de hecho, Krishna dice que incluso un yogi que esté intentando liberarse del mundo material, un yogi necesitará espacios de recreación. Krishna dice eso, que si alguien, vamos a ir allá a la Gita para que visitemos un momento las palabras de Krishna en la Gita. Krishna dice, lo vamos a encontrar en el 6.17, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Krishna dice que incluso los yogis necesitan, sí, 6.17, sí, necesitan un momento o momentos de recreación. Dice Krishna, Yuktahara viharasya, Yukta chetasya karmasu, Yukta swapna bhavodasya, yogo bhavati dukkha. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema del yoga. Así que la recreación es necesaria, habrá diferentes tipos de recreación, eso también es, entra en el tema de la recreación, habrá formas de recrearse que me conducen a una vida virtuosa, habrá formas de recrearse saludables, digámoslo así, y habrá formas de recrearse que conducen al desorden, formas de recrearse nocivas, que dañan, ya sea el cuerpo físico, que dañan, ya sea el cuerpo mental. Hay formas de recrearse, por ejemplo, en las que consisten en burlarse de alguien más, por ejemplo. Es nocivo, ¿no? Es nocivo para el que lo hace y es nocivo para el que recibe la burla. Pero hay personas que se divierten con eso. Es una forma de recrearse que eventualmente traerá una consecuencia, como todo lo que hacemos tiene consecuencias. Entonces, volviendo aquí, todo esto me fui para allá porque hablábamos de un grihasta que sí, que tienen sus... El grihasta vive de modo trascendental. ¿Qué significa vivir de modo trascendental siendo grihasta? Llevando una vida de casado, una vida social, activa. No significa que mi templo es un monasterio, en el sentido de que es militar todo en mi templo, es militarizado en mi casa, perdón. Ya que los grihastas, hombres y mujeres, viven de modo trascendental, ellos, como también lo sabemos y es bastante común decir, que mi casa es un templo, ¿no? Es un templo en el sentido de que aquí servimos a Dios, de que intentamos y nos mantenemos en una constante, así como la casa se limpia, todos sabemos que necesitamos limpiar y organizar la casa, también eh, los miembros de la casa están siempre constantemente pendientes de la limpieza de la casa, regular. Y similarmente, entonces unos grihastas no solamente están pendientes de la limpieza, sino también están pendientes de Dios, ¿no? El cultivo, su propio cultivo como personas, su propia purificación como personas y el servicio a Dios. Y en ese sentido, cada casa es un templo, ¿no? Ahora, no quiere decir que como cada casa es un templo, como la casa de los grijastas es un templo, entonces eso quiere decir que ellos se van a comportar como si fueran renunciantes, ¿no? Ahí tenemos una clave, una pista. No quiere decir de que como mi casa debe ser un templo, entonces yo me voy a comportar como un renunciante.
porque si alguien quiere vivir como un renunciante, entonces de hecho mejor que se vaya a vivir al templo. Eh, la vida de Grihasta requiere que prestemos atención a, sí, a las responsabilidades sociales que tenemos. No se puede vivir como un renunciante, sí, porque el renunciante puede, digamos, en un sentido, su propia vida, su propio estilo de vida le permite, digamos, permanecer desinteresado, digamos, por ejemplo, de las noticias del clima, desinteresado de cómo está la economía, la seguridad de la ciudad. El renunciante puede hacerlo, ¿no? Porque es renunciante y tiene un cuerpo, tiene una congregación que lo acuerpa, que lo cobija, para que él o ella se dé ese lujo, digamos, de desentenderse de todo eso y centrarse únicamente en la vida espiritual. Ahora, un grihasta necesita de estar al tanto y cada caso será distinto en unas medidas diferentes a otras, pero el grihasta necesitará saber cómo son los precios, por ejemplo, cuáles son los precios ¿cómo se dice?, la canasta básica, cuáles son los precios de las cosas que voy a comprar. Necesitará el grihasta conocer, informarse de otras cosas que el renunciante, como dije, puede evitarlas. Y todo eso es necesario para el grihasta. No querría decir, como digo, que debido a que, ya que la casa del grihasta es un templo, entonces aquellos van a intentar volverse renunciantes y vivir en una simple burbuja como lo haría alguien en un monasterio. Ahí habría un error. El grihasta necesita, como dije, necesita vivir de manera ejemplar su vida de responsabilidades, su vida de un ciudadano ejemplar. Y eso involucra ciertas otras cosas. Pero vive de modo trascendental, ¿por qué? Porque todo el tiempo está vinculado con su cultivo espiritual, todo el tiempo se refiere a que cada una de las actividades que realiza, ya que tiene deberes, como decíamos, ya que tiene que hacer filas en el banco para pagar, bueno, cada vez menos, ¿no? Porque eso se paga ahora de forma, ¿cómo se llama?, electrónica y digital. Pero el grihasta entonces tiene que trasladarse a su trabajo, quienes trabajan y tienen un empleo distante. El grihasta tiene que llevar los hijos a la escuela y tantas otras cosas, ¿no? Y el modo trascendental en el que ellos viven es que eh, intentan vincular todo con Krishna. No querría decir de que como los grihastas viven de modo trascendental, no trabajan, no pagan deudas. Ahí habría un error conceptual, ¿no? De hecho, es lo que Krishna le recomienda a Arjuna durante toda la Gita, que trabaje pero que piense en él. Y Krishna le dice, lo hemos leído ya varias veces en estos últimos días, Krishna le dice que Maya arpita mano buddhir. Krishna le dice a Arjuna que mientras actúas, ya que tu deber es pelear en este momento, vas a pelear, mientras peleas, piensa en mí. Dedica tu mente y tu inteligencia a pensar en mí. Y el mismo consejo es para los grihas y para todos en realidad, que mientras laboras, mientras trabajas, mientras hagas lo que hagas, trata de mantenerte pensando en mí, ¿no? Y ese sería un grihasta, ¿no? En contraposición, tenemos a los grihamedis. Los grihamedis, técnica y básicamente y llanamente, un grihamedi es que no tiene información acerca de la vida espiritual o no tiene interés acerca de la vida espiritual y le preocupa tan poco su propio ser, le preocupa casi nada su propio ser, su propia vida, que no le importa caer víctima de la estupidización, digamos. No le importa caer víctima de la bobería, de la trivialidad de la vida. No le importa, no le interesa. No se detiene, no repara en el hecho de que su vida está siendo consumida y de que cada vez más tiene malos hábitos, de que cada vez está dañando más su propia vida, sus propios relacionamientos. No se pone a pensar en todo eso. Y es la contraposición, el Grihamedi. Y por lo tanto, vive únicamente como en el verso de ayer leímos. Vamos a ver si fue el mismo verso del Bhagavatam o fue el comentario de Prabhupada. Vamos a ver. No, ya me recordé esto, lo vamos a leer en versos siguientes, en donde Shukadeva Goswami dice que los Grihamedis lo que hacen es
Durante el día trabajan, se esfuerzan, mal viven, mal comen, mal se relacionan y en la noche vienen a dormir o vienen a perder su energía en actividades sexuales. Vamos a encontrar más adelante que Shukadeva Goswami dice eso. Su preocupación es entretenerse, pasarla bien, el disfrute momentáneo de hoy es con las redes sociales principalmente, pero en general siempre ha estado esa necesidad del disfrute momentáneo para no tener que encarar esa difícil realidad de qué estoy haciendo con mi vida. Eso es técnicamente un Griha Medi. Y obviamente, como todas las cosas en la vida, hay diferentes matices. No, la vida no es que o hay puros Grihamedis y por otro lado están puros Grihastas. ¿Y en dónde estoy yo? Es una pregunta necesaria. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde me ubico en medio de estos dos? Cuando me pongo a pensar, me doy cuenta que tengo comportamientos de Grihamedi, ¿no? Esos comportamientos nocivos conmigo mismo y con otros. Y en otras ocasiones me veo que sí, que tengo un comportamiento de Grihasta. El objetivo es poder verse a uno mismo y en la medida de lo posible ir cultivando, siendo dueño de mi propia vida para entonces vivir como un grihasta, vivir de modo trascendental. Y no quiere decir, podría dar la impresión, algunos de ustedes quienes estén más al tanto y más familiarizados con la historia y la evolución que ha tenido el movimiento Hare Krishna, la misión de Prabhupada, quienes conozcan un poco cómo, o conozcan más a detalle cómo ha ido esa evolución, sabrán que después de 1900, o mismo dentro de 1970 y tanto, en los 70s todavía, iba creciendo una idea de que hay que vivir de modo trascendental, porque eso dicen los libros, y por lo tanto vivir la forma en la que muchos discípulos de Prabhupada lo comprendieron, a pesar de que Prabhupada escribe estas cosas que estamos leyendo ahora. Hubo una comprensión bastante popularizada de que para vivir de modo trascendental hay que vivir como un monje, como una monja en el monasterio. Y aquellos que se casan, entonces aquellos que se casan, a pesar de que son devotos, esa era una comprensión que fue muy fuerte, fue muy extendida pues, a pesar de que alguien se case, siendo incluso devotos, siendo Vaishnavas, esa persona cayó y se volvió materialista, porque mira, entró a la vida de casado. ¡Qué degradación! Y lo cierto es que todo el tiempo estuvo escrito. Imagínense, estamos aquí en el canto 2, apenas el canto segundo, y Prabhupada ya viene aclarando estos conceptos. El detalle es que, como el mismo Prabhupada señaló más adelante, había poca dedicación de sus discípulos a leer los libros. Y es el mismo punto que entonces Prabhupada señala en la segunda parte de este comentario, que Prabhupada habló del proceso de oír. El proceso de oír también incluye el proceso de leer los libros que el gran Acharya dejó, se la Prabhupada dejó. El proceso de oír consiste en leer y tratar de comprender qué es lo que está ahí escrito, tratar de comprender, tratar de asimilar. Y como había en palabras de Prabhupada, como dije, algunos que conozcan la historia de ISKCON sabrán, en palabras de Prabhupada, él mismo se preocupaba porque sus discípulos no leían suficiente, no escuchaban suficiente. Y debido a esa escasez de escucha, entonces teníamos y tuvimos la realidad de que algunos comprendieron mal este asunto de Grihastas y Grihamedis. Entonces muchos concluyeron que, tú estás casándote, tú vas a entrar a la vida de casado, ¡pum!, te volviste materialista. Y se extendió mucho esa idea de que mismo aunque seas un Vaishnava y tal, pero si estás casado ya, perdiste, estás mal. Y esa comprensión pues tuvo bastantes consecuencias no muy agradables, no muy buenas. Y hoy por hoy, ya bastantes años después, algunas décadas después, se comprende, está más madura esa comprensión, aunque uno todavía puede encontrar algunas trazas, algunas herencias todavía ahí leves y escasas de, de ese error conceptual de que un Vaishnava, si está casado, está mal, es materialista. Pero lo cierto es que un Vaishnava, si es sincero y serio y dedicado,
y hace su esfuerzo en la medida en lo que se lo permite su inteligencia, sus propias capacidades, es un grijasta, no es un grihamedi. Y también otra idea que también estuvo ahí presente, también uno la encuentra hoy por hoy, de que todas las personas que no son Vaishnavas son grihamedis. Todas las personas son materialistas y no vienen a nuestro movimiento Hare Krishna. Esa es una, una enfermedad que es compartida en prácticamente todas las religiones. Cada quien que piensa que los que no pertenecen a mi religión están mal, son materialistas. Y también está esa idea, estuvo presente y también la está hoy por hoy. Cualquier persona que no sea un Hare Krishna es un Grihamedi, está perdiendo su vida. Y lo cierto es que no, lo cierto es que hay muchas personas que viven una vida virtuosa y obviamente por pura estadística, personas que no pertenecen al movimiento de Hare Krishna, pero que son grijastas, porque llevan una vida espiritual en, en- en un sistema diferente al nuestro, ¿no? En un grupo diferente al Vaishnava. Incluso personas que no llevan una vida religiosa, que no llevan una vida espiritual, eh, también hay personas que llevan una vida virtuosa, a pesar de no llevar una vida en sí, una vida espiritual. Podemos ver, que, como dije, que hay una gradación, diferentes matices y no todo es o blanco y negro, eso ya lo sabemos, ¿no? Y quiero mencionar aquí también que Prabhupada volvió a hablar el tema del escuchar y cómo Prabhupada termina diciendo, uno no debe entonces volverse un grihamedi y simplemente vivir envidiando a otros, simplemente gastar y perder el tiempo tan eh, tontamente en dañarme a mí mismo. Y preocupada. Entonces espera que todos sus estudiantes, sus seguidores, puedan estar entusiasmados, inspirados lo suficiente como para llevar una vida trascendental. Se trate de un estudiante que vive en el monasterio, se trate de un estudiante que vive en su casa, se trate de alguien que lleva una vida familiar y cuya esposa, cuyo esposo también es devoto, o se trate de alguien que lleva una vida familiar y que su esposa, su esposo no son Vaishnavas, no son devotos, pero que pertenecen a otra religión, o ya sea que se trate de una persona que sí, que lleva una vida espiritual, que son Vaishnava, aunque su esposo o su esposa no lleve una vida espiritual, así como tal vez uno quisiera. En todos los casos se puede llevar una vida trascendental y Prabhupada, como dije, escribe todos estos comentarios con la idea de ir guiando, ir entusiasmando y sí, guiando al devoto para que lleve una vida trascendental, ya sea grihasta o renunciante. Vamos a ver si puedo localizar este verso. Damodarastakam, Damodarastakam. Es en el verso 6 en donde la oración dice que Namo Deva Damodaranta Vishnu Prasida Prabodhuka Yalabdimamnam. Aquí está, voy a compartirlo con ustedes. En donde la oración dice, Krishna, por favor, libérame que estoy envuelto en un montón de tonterías mundanas. Y la palabra que se utiliza es grija. Bueno, aquí tengo la canción, aunque no tengo la traducción palabra por palabra, pero esta nos va a servir. En el verso 6, el, el, el devoto dice, Kripa Dristi Vistiati Dinam Batanu. Grija, aquí está la palabra, grija. Grihanesha Mam Ayam Ediakshidrisha. Y la forma en la que se traduce esto, aunque vamos a ver aquí. Bueno, aquí en esta traducción no se menciona esa, como en otras traducciones, la que yo conozco es que el devoto le dice a Krishna, Krishna, estoy envuelto en un montón de aflicciones mundanas, él dice. O sea, todas aquellas aflicciones que tienen que ver con el vivir, con el simplemente vivir como un grihamedi más. Estoy aquí envuelto en un montón de aflicciones mundanas. Es como yo conozco la traducción. Y que hace referencia, o que se traduce desde este grihanesha. Vivo como un grihamedi. Y Krishna, por favor, ayúdame en eso. Es como dice esta oración. Tengo aquí un montón de concepciones mundanas. Si me ayudas, entonces puedo
dejar de meditar en puras cosas mundanas, puras tonterías mundanas, y meditar en tu bello rostro, es como dice la oración. Ok, entonces nos detenemos aquí, estimados amigos. Que tengan entonces un bonito día y nos vemos primero Dios mañana. Hare Krishna.